Uno de los temas más importantes en el Yahadut, en el judaísmo, es la tefilá. Dice la Mishnah en Masejet Avot, al Shlosha Devarim ha'olam omed, el mundo se sostiene por tres cosas. Explican los Mefarshim, el Bartenura, el Tosfot Yom Tov. ¿Qué quiere decir se sostiene? El mundo fue creado para estas tres cosas. Para estudiar Torah, para hacer favores, Gemilut Hasadim, y para Avodá, el servicio a Hashem, que en nuestro tiempo es la tefilá. Lo que quiere decir que no rezamos para poder vivir. No rezamos para poder lograr, sino vivimos para rezar. La tefilá no es nada más un medio para conseguir lo que uno necesita, sino la tefilá es una finalidad por sí misma. La tefilá es cuando una persona se acerca a Hashem y se conecta con Hashem. El concepto de la palabra tefilá, exploré y encontré con el favor de Hashem que la palabra tefilá quiere decir unión, conexión, no rezo. Tefilá quiere decir conectarse con Hashem Itbaraj. Y una de las finalidades primordiales en la creación del mundo, de la humanidad y de Klal Israel es el unirse a Kadosh Baruj Hu. Tefilá quiere decir conexión y unión. ¿De dónde lo aprendemos? De Rashi en Humash Bereshit. Está escrito en Perashat Vayetze, cuando Bilhá, la sierva de Rahel, tuvo un hijo, le llamó Naftali. ¿Qué es Naftali? Dice el pasuk, Naftule Elokim niftalti mahoti gam yacholti. Naftuli, ¿qué es Naftule? Dice Rashi, Lashon Hibur. Me uní con mi hermana. Me anexé a mi hermana, me uní con ella. Ahora yo también tengo descendencia. Vemos que la palabra Naftulé, que es Lashon Tefilá, como dice Rashi también, Naftulé es Tzloti, es el rezo, es Lashon Hibur, unión con Boreolam. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que sentir la oportunidad, no la oportunidad nada más de pedir y conseguir, la oportunidad de conectarse con Hashem. Toda la tefilá está basada en dos partes. Una, la parte que todo mundo nos concentramos en ella, que es la petición, el pedirle a Hashem. Pero la otra parte, que es mucho más valiosa para Hashem, es el reconocerlo, alabarlo y agradecerle. Esos tres puntos, reconocer, alabar y agradecer, es la finalidad primordial de lo que es la tefilá. Tefilá es unirse con Hashem Itbaraj. Tefilá, lashon, conexión. Bezat Hashem, vamos a analizar unos puntos muy fundamentales de lo que significa el concepto de la tefilá. Para empezar, dice la Gemara en Masejet Berachot, Daf Lamet Alef Amud Alef, Amitpalel tzarich sheyechaven libo lashamayim. Una persona que va a rezar tiene que concentrarse su corazón hacia Boreolam. Por eso dice la Gemara que una persona que va a rezar tiene que rezar en un lugar donde hay ventanas. Explica Rashi, ¿por qué en un Bet Knesset tiene que haber ventanas? Porque por medio de las ventanas puedes voltear al cielo y te impresionas, te impactas, te admiras de la grandeza de Hashem y tu corazón se doblega al rezar. Tefilá no es nada más pido para recibir. Tefilá es la unión con Boreolam. Y mientras más una persona se prepara para rezar lo que necesita Boreolam, la conexión será mucho mejor. Existen tres tipos de kavanot
de pensamientos cuando una persona va a rezar. 2 en el momento de rezar y 1 antes de hacer la tefilá. El pensamiento en el momento de rezar es, número 1, pirush amilot. El entender lo que uno está diciendo y en concentrarse en lo que estoy diciendo. Muchos entendemos lo que decimos, pero no estamos concentrados en lo que estamos diciendo. Este es el pensamiento número 1, la kavaná número 1. Y sobre eso la halajá marca que si una persona se le pasó concentrarse en lo que está diciendo, en las palabras que está diciendo, de todas maneras cumple con la tefilá. A menos que no se haya concentrado en la primer verajá de la amidá, desde Hashem Sefatai hasta Magen Abraham. Ahí la concentración de lo que uno dice es leikuva, es necesaria. Y sin eso no cumple. Pero después de eso, antes de eso, no es leikuva. Sale y de Jehová, cumple la mitzvah de tefilá, aunque no tuvo la kavaná de la concentración de las palabras y la traducción y la intención de ellas. Esa es la kavaná, el pensamiento número 1. Número 2, dice Rav Haim Brisk, un hajam hace 100 años, contemporáneo del Hafetz Haim, un gaón muy grande en Am Israel, y explica, según la opinión de Rambam Maimónides, que hay 2 tipos de kavanot, de pensamientos. Uno es lo que rezas, lo que estás diciendo. 2, el tener presente que estás parado enfrente de Hashem. Y una persona muchas veces se desconcentra tanto que no sabe ni dónde está, ni siente que está enfrente de Hashem, o que Hashem está enfrente de él. Que omed lifne Hashem. Dice Rav Haim Brisk que el Rambam sostiene que si no se concentró en las palabras, no es tan grave, no es que no cumplió la mitzvah, pero si no se concentra y tiene presente que tiene a Boreolam enfrente de él, no cumplió la tefilá. Son cosas y pensamientos sheme'akevim et tefilá, que impiden que la tefilá se reciba. La persona tiene que tener muy claro y presente que omed bifnei hamelech. Quiero ilustrar esta idea tan especial con un halajá. Dice la Gemara en Masejet Berajot Lamet Aleph que aprendemos muchas reglas de lo que es tefilá de Haná. Haná, la mamá de Shemuel, hizo una gran tefilá y de ahí aprendemos cómo se reza a Hashem Yitbaraj. Así como en una llamada telefónica, por más que uno oprima el botón, por más que uno insista, si no está bien conectado, bien comunicado, la llamada no tiene éxito. Si le falta el 5, por órdenes gubernamentales, su llamada no puede ser procesada. Porque como la marcó usted, hay que saber cómo marcar. En tefilá, para que funcione, tiene la persona que aprender cómo se hace tefilá. No es parar a pedirle. Y dice la Gemara, Asur leagbia koló beshaat tefilá. No debe levantar la voz cuando uno dice la amidá. Tiene que decirla en voz baja, no con puro pensamiento, sino sacándolo de la boca, pero no levantando la voz, sino muy, muy, muy en bajito. La pregunta es, ¿por qué? En un momento dado, pudiéramos explicar que la intención es para que no moleste a los que están alrededor de él. Pero en realidad, si es así, una persona que reza en privado pudiera hacer todo lo que él quiera y levantar la voz. Por eso el Mishnah Brura en Simán Kuf Aleph explica diferente. ¿Sabes por qué no puedes levantar la voz y rezar en voz bajita? Para que tú manifiestes que tienes fe, que no hace falta levantar la voz para que se reciba la tefilá. Inclusive, si tú rezas en voz baja, también Hashem te escucha. Esa es la emuná de Clar Israel. Pero déjenme decirles
algo más. ¿Cuál es el sentimiento que un yehudí tiene que sentir cuando va a decir la amidá en voz baja? Que Hashem Itbaraj está tan cerca de ti, tan enfrente de ti, a esa distancia que está escuchando lo que tú dices. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Cada que vayas a empezar la amidá, acuérdate. ¿Por qué en voz baja? Porque Hashem está enfrente de mí. A esta distancia está escuchando lo que digo. Y ese sentimiento de tener tan claro la presencia enfrente de ti de Borei Olam, listo para escucharte, a ver qué es lo que tú solicitas, que Bezrat Hashem, con eso una persona puede tener la segunda kavaná, el segundo pensamiento de tener claro que Hashem está enfrente de ti. Tercer tipo de kavaná, de pensamiento, esto es antes de rezar, antes de decir la amidá, inclusive, a lo mejor unos instantes después de que va a terminar la verajá, antes de decir Gaal Israel, ponerse a pensar en ellos. Había gente en el tiempo de los Rishonim, los Hasidim de hace muchos años, dice la Mishnah, 1 hora pensaban en esto. Nosotros, a lo mejor si en 1 minuto lo elaboramos, Hashem va a estar contento con nosotros. ¿Cuáles son los pensamientos? Los pensamientos son 4. La tercer kavaná, el tercer pensamiento antes de rezar son 4 puntos. Número 1. Sheyechavel libo, que concentre su corazón, que él es un servidor de Hashem. Y su vida tiene que estar dedicada para servir a Borei Olam. Número 2, que anule todos los placeres, deseos y los considere como vanidad, como cosas que no son la finalidad de la vida. La vida está llena de placeres y deseos y gustos. Y cuando una persona se concentra en ellos y está sumergido en ellos, no puede servir a Hashem. Para servir a Borei Olam en Torah, para servir a Borei Olam en Tefilá, una persona tiene que reconocer que ese tipo de placeres, gustos que inclinan a la persona, son pura vanidad. Somos seres humanos y todos tenemos que usar este mundo, pero tener claro que es pura vanidad, que esa no es la finalidad de la vida. Son medios atractivos para animarse, para tener fuerza, para recrearse, para servir a Borei Olam. Pero esa no es la finalidad de la vida. Cuando una persona anula esos pensamientos de placeres, de cosas materiales, automáticamente se puede dirigir a Borei Olam. No quiere decir que saliendo del rezo ya nunca va a probar un pastel o un helado. No hablamos de eso. Hablamos de tener muy claro que no fuiste creado para disfrutar los placeres de este mundo. Fuiste creado para servir a Hashem. Pensamiento número 3. El concentrarse en la grandeza de Borei Olam. ¿Quién eres, Hashem? ¿Qué grande eres? El creador del universo, el eterno, el todopoderoso, el que no tiene límites en los conceptos que el ser humano no puede ni alcanzar. Ese eres tú, Borei Olam, el eterno. Y cuando una persona reflexiona tantito en la grandeza de Hashem, sabe delante de quién se está dirigiendo. Cuarto y último, ¿cuál es el cuarto punto? El que el ser humano reconoce la vulnerabilidad de la persona. ¿Cuánto vale una persona? En un instante puede perder todo. En un instante lo podemos perder a él de todo. En un instante la persona puede perder Barminan, el poder del habla. En un instante puede perder el poder de la concentración. En un instante puede dejar de palpitar el corazón. El hombre no vale nada.
y sin embargo tengo el privilegio que me escuches y me dirija hacia ti. Estos son los 4 puntos. Número 1, el reconocer que soy un servidor de Hashem y tengo que estar concentrado en mi servicio. Número 2, el hecho de anular todos los placeres y considerarlos como vanidad en esta vida. Número 3, la grandeza de Hashem Yitbaraj. Y número 4, la vulnerabilidad del ser humano. Estos son 3 tipos de pensamientos que nos deben de acompañar. Decimos tefilá 3 veces al día, más de 1000 veces al año, y Bezrat Hashem 80 o 90,000 veces en una vida. Si una persona lo dice 80,000 veces, ¿por qué no hacerlo como Hashem quiere? ¿Por qué no hacerlo como Boreolam espera de nosotros? Tefilá, como mencionamos, es pedirle a Hashem, es agradecerle, reconocerle y alabarlo. Fíjense ustedes, en todas las verajot hay 2 partes. Hay la parte de reconocimiento y alabanza y la parte de la petición. Por ejemplo, Atah honen le adam da'at. Tú nos das sabiduría. Ahora sí, te pedimos, Vehonenu meiteja chochma bina v'da'at. Danos sabiduría. Ashivenu avinu letorateja. Acércanos a tu teshuvah boreolam. Selah lanu, perdónanos. Estoy pidiendo. Kikel tov besalah ata. Porque tú eres el que perdonas. Re'ena beonienu. Ve nuestros sufrimientos. Kiel goel hazak ata. Porque tú eres el Salvador. Refaenu. Danos refuá. Danos curación. Kikel rofe rahman veneeman ata. Porque tú eres el curador. Barejenu. Bendícenos Boreolam. Kikel tov umetiv ata. Porque tú eres el que nos das todo. Shema kolenu. Escucha nuestra tefilá. Kiel shomea betefilot ata. Porque tú escuchas las tefilot. Toda tefilá está compuesta de los 2 pensamientos muy importantes que un yehudí tiene que sentir. Una de las cosas muy importantes de valorar es el esfuerzo de la persona. Jajamim dicen, Leolam izaher adam bitfilat minha. Que la persona trate de esforzarse en decir minha como debe de ser. Que Eliyahu Hanaví lo ne'ena ela beshata minha. Eliyahu Hanaví no fue contestado sino en el momento de la tefilá de minha. Vemos que minha es un momento muy especial. Y la pregunta es ¿por qué? Vi escrito de Hajamim, Mefarshim, que comentan que minha es un momento de voluntad en el cielo. Sin embargo, el Tur explica en Alajot Minha cuál es el motivo que Tefilat Minha es tan especial. Dice el Tur, porque es la tefilá que más trabajo le cuesta a la persona. En la mañana acabas de despertar. Arbit en la noche ya te vas a descansar, ya acabó tus labores. Pero a la mitad del día, concentrarte en lo que vas a rezar, concentrarte en lo que vas a decir y deslindarte y despegarte y alejar todos los pensamientos de tus ocupaciones del día, cuesta mucho trabajo. Por eso la tefilá de Minha se recibe más, porque cuesta más trabajo y la persona se esfuerza. Dice la Gemara que una persona que sueña algo feo la noche de Shabbat y ayuna al otro día, todo el día de Shabbat, inclusive si Bar Minan había un decreto en contra de él, un decreto para 70 años, también se puede romper. Se puede romper con ese ayuno un decreto de 70 años. Y la pregunta es, ¿por qué tanto? Dicen los Mefarshim, dice Rashi, ¿por qué es tan especial un ayuno el día de Shabbat? Cuando una persona soñó algo malo, que está afligido y quiere ayunar para que Boreolam lo perdone, que no vaya a ser verdad el sueño y que no pase.
¿Por qué inclusive un decreto de 70 años también se puede romper? La respuesta, dice Rashi, porque se le dificulta a la persona ayunar este día. ¿Por qué se le dificulta a la persona ayunar? Porque todo el mundo está comiendo hasta de más. Y come placeres, y come cosas bonitas, y manjares. Es un día de mucha elegancia, un día muy especial, el mejor de toda la semana. Y ahí ayuna, es mucho más el sacrificio. Vemos de aquí que la llave del éxito es el esfuerzo y el sacrificio para lograr las cosas. Mientras más te sacrificaste, mucho más será recibido delante de Hashem lo que estás haciendo. No nada más minha. Si a alguien le cuesta trabajo shahrit, shahrit se recibe más. Si a alguien le cuesta más trabajo arbit, arbit se recibe más. Este es el punto principal de lo que una persona tiene que reconocer en las kavanot de lo que es tefilá. Un punto más quisiera añadir sobre el concepto de lo que es tefilá. Está escrito en Shuta Rashba que por qué cuando uno va a rezar junta las piernas y las manos una encima de la otra. ¿Qué significa? Dicen los hajamim, es como los ángeles. Para asemejarse a los ángeles, que los ángeles están con una sola pierna y están las manos así, se para delante de Hashem Yitbaraj como un angelito. Pero Shuta Rashba dice algo muy especial. Cuando voy a rezar, no puedo yo en ningún momento dado sentir que me puedo alejar del daño y aproximarme al éxito. Me siento atado, me siento amarrado. Dependo de ti, Boreolam. Eso es tefilá. Tefilá es manifestarle a Hashem. Solamente si tú me ayudas, voy a salir adelante. Solamente si tú me solucionas. Yo no puedo alejarme del daño. No puedo aproximarme al éxito. Dependo de ti, Hashem Yitbaraj. Y cuando una persona es sincero en ese tipo de tefilá, Karov Hashem lechol koreav beemet. Boreolam está cerca de aquellos que lo llaman de verdad. El hecho de juntar las piernas, el hecho de juntar los brazos, las manos una encima de la otra, es para decirle, Boreolam, me siento atado, solo dependo de ti. Que sea la voluntad de Hashem, que podamos aprender a hacer tefilá, que nos podamos esforzar a llevarla a cabo y que Hashem reciba con amor nuestras tefilot, que la conexión con Hashem se logre con éxito y que las peticiones de nuestro corazón sean recibidas con voluntad delante de Akadosh Baruj Hu, el Rey del Universo. Muchas gracias.